A las 10 de esa noche mi hijo se paró en el umbral de mi puerta temblando, con los ojos saltando por encima de mí, como si la respuesta que necesitaba estuviera escondida en algún rincón de mi casa. Mamá dijo jadeando: «La regué feo. Necesito ayuda». Llamero. No me dijo feliz Día de las Madres. No me preguntó cómo estaba. Ni siquiera me miró a la cara lo suficiente para notar que mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Era costumbre, no bondad. Durante 36 años había aprendido a cederle espacio a Ciro Navarro, aunque llegara con las manos vacías y lleno de pretextos. Caminaba de un lado a otro en la sala pasándose las 2 manos por el cabello. «No estaría aquí si no fuera grave», dijo rápido como siempre lo hacía. «Se me acaba el tiempo. Necesito lana esta noche». «¿Cuánto?», pregunté. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Como 50.000 pesos», dijo. «Te juro que te los regreso. Solo necesito que me los cubras por mientras». Ahí estaba. El verdadero motivo. Siempre llegaba antes que cualquier disculpa. «Me llamo Elda Navarro. Tengo 70 años. He aprendido que algunas conversaciones se repiten tanto que empiezan a sentirse ensayadas, aunque solo una persona sepa el guión. Me prometiste que vendrías hoy», dije en voz baja. Ciro soltó un bufido de frustración. «Mamá, no me salgas con eso ahorita. Fue solo una fiesta. Lo platicamos después, va después. Siempre después». Lo observé mientras hablaba, cómo evadía mis ojos, cómo su pierna brincaba como si ya estuviera planeando su salida. Olía a alcohol y a colonia cara de esa que juraba no poder pagar. Su celular no dejaba de iluminarse en su mano. «De veras te necesito», dijo otra vez, más suave ahora. «Eres la única que puede arreglar esto». «¿Arreglarlo?». Esa palabra apretaba algo dolorido dentro de mí. Pasé a su lado hacia mi recámara sin explicarme. Me siguió confundido. «Mamá». Abrí el cajón de la mesita de noche y descansé mis dedos en el borde de un sobre blanco sencillo. Dentro había un boleto de autobús que había comprado 3 semanas antes. De ida, de la Ciudad de México a un pueblito junto al lago. No se lo había dicho a nadie. Ni a Ciro, ni a la vecina, ni siquiera a mí misma en voz alta. Cerré el cajón. Cuando me volví, Ciro me observaba de cerca. «¿Lo tienes?», preguntó. «Dime que sí, por favor». Miré a mi hijo y vi la verdad sin esfuerzo. No había venido porque me extrañaba. No había venido porque era el Día de las Madres. Había venido porque algo en su vida se estaba desmoronando y yo siempre había sido el lugar donde las consecuencias se evaporaban. «No lo tengo», dije. Su cara cambió al instante. Primero sorpresa, luego irritación. «No es posible», dijo. «Siempre tienes algo». «No esta vez». Me miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Afuera pasó un carro. En algún lugar de la cuadra alguien se rió. Ciro se dio la vuelta murmurando por lo bajo. «No manches», dijo. «De todas las noches». De todas las noches tenía razón. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa volvió a quedarse en silencio. Me quedé ahí parada un buen rato con la mano presionada contra el pecho, sintiendo cómo mi corazón se calmaba poco a poco. Más temprano ese día había puesto la mesa para 3 y esperado. Esa historia había empezado horas antes de que Ciro tocara a mi puerta. Me desperté temprano esa mañana sin alarma. Siempre lo hago en los días que me importan, aunque finja que no. La casa estaba en silencio, de ese silencio que te hace escuchar por un sonido que no va a llegar. Preparé café y me quedé parada en el mostrador sosteniendo la taza con las 2 manos, pensando en lo que Ciro había dicho el día anterior. «Sí, mamá. Ahí estaré para la comida». No sonaba emocionado, pero tampoco molesto. Y últimamente eso bastaba para que lo contara como esperanza. Saqué los platos buenos del gabinete. No los elegantes con bordes dorados que ya no uso solo, los que guardo para ocasiones que se sienten importantes en el pecho, aunque no lo parezcan para nadie más. Puse 3 lugares.
Me detuve con el tercer tenedor en la mano y lo coloqué de todos modos. «No eres tonta», me dije en voz baja. «Eres su madre». Alrededor de las 9 mi celular vibró. Me limpié las manos y lo tomé con el corazón subiendo por medio segundo antes de ver la pantalla. Era Matilde Herrera, la vecina de al lado. «Feliz Día de las Madres». Elda dijo cuando contesté. Su voz era cálida sin prisas. «Vi tu luz encendida temprano. Me imaginé que ya estabas despierta». «Lo estoy», dije. «Ciro viene a comer». Hubo una pausa pequeña. No lo suficiente para ser grosera. Lo suficiente para significar algo. «Qué bueno», dijo con cuidado. «Eso está bien». Me dijo que vendría, agregué demasiado rápido. «Espero que sí», dijo Matilde. No insistió. Nunca lo hace. Por eso confío en ella. Colgué y volví a la cocina. El pollo entró al horno, las papas en la estufa. Nada elaborado. Solo comida que sabe a esfuerzo. Doblé las servilletas de tela que había planchado la noche anterior y las coloqué prolijamente en cada plato. A las 10 revisé mi celular otra vez. Ningún mensaje. Eso era normal. Ciro nunca se reporta temprano. A las 11 la mesa estaba lista. Puse un ramito de flores en el centro. Nada caro. Las compré con lo que sobró de la despensa, diciéndome que no era desperdicio si hacía que el cuarto se sintiera menos vacío. A las 11:30 sonó mi celular. Lo agarré tan rápido que casi se me cae. «Mamá», dijo Ciro. Sonaba distraído. Podía oír otras voces detrás de él. «Hola», dije. Justo estaba terminando. «Sí», respondió. «Oye, a lo mejor llegó un poco tarde». «¿Cuánto?», pregunté. «No sé», dijo. «Pero paso. Te dije que iba». Algo en su tono me hizo sentarme. «No miedo. Familiaridad. Lo mantengo caliente», dije. «Gracias, mamá», contestó ya alejándose de la llamada. «Nos vemos». La línea se cortó. Miré el celular un momento antes de ponerlo boca abajo en la mesa. Me dije que no leyera entre líneas. Me dije que no arruinara el día antes de que llegara. Al mediodía la comida estaba lista. La casa olía a promesa. Me senté en el borde del sofá y esperé con las manos dobladas en el regazo, ensayando las cosas que no diría si entraba por la puerta. Cuando el reloj pasó las 12:15, me levanté y revisé mi celular otra vez. Nada todavía. Lo volví a poner en la mesa justo al lado del lugar que había preparado para él y me dije que tuviera paciencia. Cuando alguien dice «sí», no oyes la palabra. Oyes la promesa detrás. La llamada llegó el día anterior al Día de las Madres, ya tarde. Estaba doblando la ropa cuando mi celular vibró en la mesa. Lo dejé sonar 2 veces lo suficiente para calmarme y contesté. «Hola, mamá», dijo Ciro. Su voz era ligera como si la llamada fuera una tarea que tachaba de una lista. «Hola», dije. Solo quería confirmar lo de mañana. Hubo una pausa. No silencio. Ruido de fondo. Música, tal vez. Voces que no reconocí. «Sí», dijo. «Voy a la comida. Es todo lo que necesitaba saber», respondí. Intenté mantener mi voz firme, casual. «No estoy haciendo nada grande». «Bien», dijo. «Solo la comida está perfecto. Solo la comida». Las palabras se asentaron en mi pecho como un compromiso que no me había dado cuenta de que estaba haciendo. «¿A qué hora te espero?», pregunté. «Probablemente al mediodía», dijo. «O un poco después». «Está bien», dije rápido. «Como te acomode». Se rió corto y distraído. «No tienes que armar todo tu día alrededor mío». No le dije que ya lo había hecho. «¿Estás seguro?», pregunté. Me odié por preguntar, pero la pregunta se me escapó de todos modos. «Es que no quiero...» Mamá me interrumpió con un toque de irritación. Dije que sí. «Ahí estaré». Tragué saliva. Bueno, ahí estaba. El sí. Limpio. Simple. Final. «Nos vemos mañana», dijo. «Ciro», agregué antes de que colgara. «Que me alegra que vengas». Otra pausa. Más corta esta vez. A mí también, dijo, aunque sonaba como algo que había aprendido a decir en vez de algo que sentía. La línea se cortó.
Me quedé parada un buen rato con el celular aún pegado al oído, escuchando el zumbido del cuarto vacío. Me dije que no analizara su tono. Me dije que no reprodujera las pausas. Me dije que un sí era un sí, y eso bastaba. Solo la comida, dije en voz alta, como si repetirlo me pudiera proteger. Nada más. Volví a la ropa doblando cada camisa con cuidado, alisando arrugas que no importaban. Mis manos seguían moviéndose aunque mis pensamientos vagaran a la última vez que Ciro había prometido algo pequeño. Había prometido llamar después de su cena de cumpleaños con amigos. Había prometido pasar cuando estuviera por el barrio. Había prometido regresarme la lana cuando la pidió para lo que llamó una emergencia. Sacudí la cabeza físicamente como si pudiera desalojar los recuerdos. Esto es diferente, me dije. Es el Día de las Madres. Mi celular vibró otra vez. Mi corazón saltó antes de que mi mente alcanzara. Un mensaje de Ciro. Ando en chinga hoy. Mañana nos vemos. Miré la pantalla leyendo el mensaje 2 veces. No había corazón. No había sonrisa. Solo palabras. Le respondí. Maneja con cuidado. No contestó. Esa tarde Matilde tocó suavemente a mi puerta. Traía una tarjetita en una mano con el abrigo aún puesto. No me quedo, dijo. Solo quería dejar esto. Gracias, dije tomándola. Ciro viene mañana. Asintió. Suenas esperanzada. Lo estoy, dije. No agregué nada más. Me miró un segundo más de lo usual. ¿La comida sí? Dije. Solo la comida. Matilde sonrió con dulzura. Suena bonito. Después de que se fue, puse la tarjeta en la mesa y me fui a la cama temprano. Me quedé despierta más de lo que pretendía mirando el techo, ensayando la conversación simple que imaginaba que tendríamos. Nada pesado, nada confrontador, solo una comida unas horas, prueba de que aún importaba lo suficiente para que apareciera. Antes de apagar la luz, puse la alarma más temprano de lo normal. No quería apurarme en la mañana. Quería que todo estuviera listo. Cerré los ojos creyendo que esta vez el sí se mantendría. Al mediodía todo estaba listo. El pollo salió del horno reposando. Las papas escurridas. Apagué la estufa y me limpié las manos en un trapo que ya estaba limpio. Revisé la hora otra vez, aunque ya sabía qué decía. 12 en punto. Me quedé quieta un momento escuchando. Ningún paso. Ningún toque. Ninguna vibración de mi celular. Está bien, dije en voz alta, solo para oír una voz. Dijo un poco después. Me senté en la mesa en vez del sofá esta vez. Sentarme se sentía más deliberado, menos esperanzado. Puse mi celular boca arriba al lado de mi plato y doblé las manos en el regazo. Me dije que no mirara la pantalla. 12:10. La comida empezó a enfriarse, no lo suficiente para importar aún. Me lo dije también. Me levanté. Levanté la tapa del pollo, luego la volví a poner. No ajusté nada. Solo necesitaba algo que hacer con las manos. A las 12:15 mi celular vibró. Mi pecho se apretó antes de que mis ojos se enfocaran. Una notificación de la farmacia. Un recordatorio para surtir una receta. Volteé el celular boca abajo y exhalé despacio por la nariz. Claro, murmuré. A las 12:20 lo tomé otra vez. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Abrí mis contactos y miré el nombre de Ciro más tiempo del que debía. Mi pulgar se quedó sobre él. No me dije. Dale tiempo. Las 12:30 llegaron sin ceremonia. Ningún sonido. Ninguna disculpa llegando tarde. Solo el reloj en la pared avanzando como si tuviera un lugar mejor a donde ir. Me levanté y caminé a la ventana, luego me detuve. No necesitaba mirar afuera. No necesitaba ver a otras personas siguiendo con su día. Volví a la mesa y me senté otra vez. No es gran cosa, dije en voz baja. Solo la comida. Tomé mi celular y lo llamé. Sonó. 1 vez, 2, 3. Luego saltó su buzón de voz. Hola, soy Ciro. Deja mensaje. Colgué sin hablar. Dejar un mensaje se sentía demasiado como suplicar. Puse el celular abajo y miré el tercer lugar en la mesa.
El tenedor yacía exactamente donde lo había colocado esa mañana. Intacto. Innecesario. A la 1 la comida aún estaba lo suficientemente caliente para servir. Me levanté y llevé la charola Silat a la mesa, luego me detuve a medio camino. «¿Qué estás haciendo?», me pregunté. Mi voz sonaba delgada en el cuarto vacío. Volví a poner la charola en el mostrador. La casa se sentía más ruidosa que todo el día. Cada sonido pequeño aterrizaba más fuerte. El reloj, el zumbido del refrigerador, el ruido tenue de un carro pasando afuera. A la 1:15 revisé mi celular otra vez. Nada todavía. Me senté y presioné mis palmas planas contra la mesa anclándome. Esto era terreno familiar. Conocía este sentimiento. El hundimiento lento. El regateo mental. El impulso de reescribir la historia, de manera que esperar se sintiera digno. «Está ocupado», dije. Algo surgió. A la 1:30 mi celular vibró otra vez. Esta vez era Matilde. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Hola. Solo quería ver cómo estás», dijo con dulzura. «¿Cómo va tu día?» «Está llegando tarde», respondí. Mantuve mi tono parejo. No agregué nada más. Otra pausa. La misma cuidadosa de la mañana. «Entiendo», dijo. «¿Quieres que pase después?» No dije rápido. «Está bien. Estoy bien». «De acuerdo», dijo. «Llámame si necesitas algo». «Lo haré», dije sabiendo que no lo haría. Cuando colgué el silencio, regresó de golpe. Presionaba mis oídos, mi pecho, la parte de atrás de mi garganta. A la 1:45 me levanté y destapé la comida otra vez. El vapor subía débilmente, ya desvaneciéndose. No me molesté en encender la estufa de nuevo. Miré el reloj una vez más y sentí algo cambiar dentro de mí. No enojo, no sorpresa. Reconocimiento. Llevé los platos de vuelta al mostrador y los alineé intactos. No me apresuré. No lloré aún. Solo me moví despacio con cuidado, como si manejara algo frágil. A las 2 ya no estaba esperando. Simplemente estaba sentada en el silencio que había intentado preparar con tanto esfuerzo. Al principio no noté a las familias afuera. Estaba demasiado enfocada en el lugar frente a mí. La silla que debía haber sido jalada, el plato, que debía estar raspado limpio para entonces. Cuando finalmente alcé la vista, fue solo porque una risa entró por la ventana abierta, ligera y sin guardias. Una pareja pasó caminando con un ramo bajo el brazo. Una mujer tomaba la mano de su hija, inclinándose para decirle algo que hizo sonreír a la niña. Más abajo en la cuadra alguien aplaudió fuerte y alegre. Cerré la ventana sin pensarlo. Llevé mi plato a la mesa y me senté sola. No encendí la televisión. No alcancé mi celular. Tomé mi tenedor y lo descansé contra el plato solo para probarme que podía. «Le doy 5 minutos más», dije en voz baja. Pasaron 5 minutos. Nada cambió. Tomé un bocado. La comida sabía como siempre. Familiar. Segura. El tipo de comida que había preparado por años sin pensar si alguien notaba el esfuerzo. Tragué y puse el tenedor abajo otra vez. «No es la primera vez», dije en voz alta. Oírlo lo hacía más difícil de contradecir. Navidad hace 2 años cuando dijo que las calles estaban malas, pero subió fotos esa noche de un bar en el centro. Mi cumpleaños la primavera pasada cuando prometió pasar y mandó un mensaje en cambio, 3 días tarde. Día de Acción de Gracias antes de eso cuando comió en otro lado y dijo que era más fácil así. Presioné mis labios y miré el plato. «Estás exagerando», me había dicho Ciro una vez cuando le pregunté por qué nunca parecía tener tiempo. «Es solo un día. Solo un día». Empujé mi silla un poco hacia atrás, las patas raspando el piso. El sonido me asustó en el cuarto silencioso. Me levanté y recogí los otros platos uno por uno. Cada uno se sentía más pesado de lo que debía. Mientras los llevaba al mostrador, mi celular vibró. Por un momento mi corazón se elevó sin permiso. Revisé la pantalla. Un mensaje de Ciro. «Perdón.
Se complicaron las cosas. Lo platicamos después. Eso era todo. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Ninguna mención al Día de las Madres. Tecleé una respuesta. La borré, tecleé de nuevo. La borré también. Mis manos temblaron ligeramente mientras ponía el celular abajo. Después dije. La palabra se sentía delgada. Vacía. Volví a la mesa y me senté otra vez mi silla, ahora empujada lo suficiente para recordarme que ya no pertenecía del todo ahí. El tercer lugar me miraba como una acusación. Recordé un Día de las Madres cuando Ciro tenía 8 años. Había hecho una tarjeta en la escuela cortando los bordes chuecos, pegando el papel mal para que se pegara y así mismo. Me la había dado como si fuera algo frágil, algo precioso. Lo hice yo solo, había dicho, orgulloso. Había guardado esa tarjeta por años. Miré el reloj. Eran casi las 3. No lloré aún. Sentí algo más firme asentarse primero. Una claridad quieta que llegó sin pedir permiso. Esto no era mala suerte. No era timing. No era un malentendido. Era un patrón. Me levanté y llevé las flores de la mesa al bote de basura. Rozaron mis dedos ya empezando a marchitarse. No dudé antes de soltarlas. En el fregadero enjuagué mi plato y lo puse en el escurridor. Luego otro. Luego el tercero. Trabajé despacio metódicamente como lo hago cuando no confío en mí misma para parar. La casa estaba quieta. Ningún paso, ninguna puerta abriéndose, ninguna voz llamando mi nombre. Cuando todo estuvo limpio, volví a la mesa y me senté otra vez, esta vez, sin un plato frente a mí. Doblé mis manos y miré el espacio vacío donde mi hijo debía de haber estado, finalmente permitiéndome nombrar lo que había evitado desde la mañana. Esto no era un accidente. Me moví por la cocina sin encender la radio. Los platos ya estaban enjuagados, pero los lavé de nuevo de todos modos más despacio esta vez, como si la repetición pudiera suavizar la verdad. El agua corría caliente. El vapor empañó la ventana sobre el fregadero. Agradecí el borrón. «Estoy bien», dije en voz baja, no a nadie en particular. Las palabras se quedaron donde las puse. No hicieron eco. No discutieron. Sequí cada plato y los apilé prolijamente como me había enseñado a Sens hacer cuando Ciro era chiquito y necesitaba rutinas para sentirse seguro. En ese entonces se sentaba en la mesa y balanceaba las piernas mientras yo limpiaba. «Lo estás haciendo mal», decía serio como un juez. «Tienes que secar los bordes primero». Sonreí al recuerdo y sentí mi garganta apretarse. Puse el trapo abajo y me recargué en el mostrador, dejando mi cabeza reposar un momento. Mis hombros dolían de una manera que se sentía más vieja que el día mismo. Las lágrimas vinieron entonces. No todas de golpe. No ruidosas. Se escaparon como una confesión que había practicado por años pero nunca entregado. Presioné mis labios y seguí respirando cuidadosa de no dejar que el sonido saliera. No me susurré. Aún no. Llevé la comida restante al refrigerador sellando contenedores que sabía no abriría después. Cada tapa se cerró con un chasquido pequeño final. Cuando todo estuvo guardado me quedé frente al refri abierto más de lo necesario, mirando estantes que de repente se sentían irrelevantes. Esto no era nuevo. Esa verdad se asentó en mí con una certeza cansada. Había llorado así antes, después de llamadas que nunca llegaron, después de promesas que se convirtieron en explicaciones, después de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado. «Te preocupas de más», solía decir Ciro. «Siempre piensas lo peor». Cerré el refrigerador y apagué la luz. En la sala me senté en el borde del sofá y froté mis palmas hasta que se calentaron. El reloj, tic-tac. Conté los segundos entre sonidos para darle a mi mente algo a que aferrarse. «Lo crié», dije suavemente. Hice lo mejor que pude. Decirlo no trajo alivio. Solo hizo que el cuarto se sintiera más pequeño. Pensé en la mesita de noche en mi recámara.
En el sobre escondido debajo de un montón de recibos viejos y cartas dobladas que nunca envié. No había pretendido pensar en él hoy. Me había prometido que no lo haría. Pero ahora presionaba mis pensamientos constante y paciente. 3 semanas antes había estado en la central de autobuses y comprado ese boleto sin drama. De ida, sin regreso. No le dije nada a la taquillera más allá del destino. Pagué en efectivo y doblé el boleto con cuidado como si fuera algo delicado. En ese momento no se había sentido como escape. Se había sentido como preparación. Me levanté y caminé a la recámara a mis pasos lentos pero seguros. Abrí el cajón y saqué el sobre sosteniéndolo con las 2 manos. El papel dentro era delgado. Ordinario. No parecía una decisión que pudiera reordenar una vida. No lo planeé por hoy, dije. Lo planeé por todos los otros días. Deslicé el sobre de vuelta al cajón y lo cerré con gentileza como si pudiera lastimarse. De vuelta en la sala me bajé al sofá y dejé que las lágrimas cayeran libremente ahora. Cayeron en mis manos mi vestido, el cojín a mi lado. No las limpié. No me apresuré a detenerlas. Dejé que mi cuerpo hiciera lo que necesitaba sin comentarios. Después de un rato el llanto se ralentizó. Mi pecho se sintió hueco, raspado, limpio. El cansancio se asentó pesado y honesto. Me quedé sentada ahí hasta que la luz afuera se atenuó y el cuarto se suavizó alrededor mío. Cuando mi celular vibró más tarde esa tarde, no salté. No lo alcancé de inmediato. Ya sabía lo que el silencio me había enseñado. No empezó con el Día de las Madres. Ese fue solo el día en que todo se alineó lo suficientemente claro para que ya no pudiera mirar para otro lado. Semanas antes Ciro me había llamado tarde en la noche con la voz apretada, de esa manera que había aprendido a reconocer. Era el sonido que usaba cuando quería algo pero no quería pedirlo directo. Mamá dijo saltándose cualquier saludo. «Necesito un favor». Me quedé callada dándole el espacio que esperaba que llenara. «Ando corto este mes», continuó. «Solo temporal. Te lo regreso». «¿Cuánto?» pregunté. Hubo una pausa de esas donde los números se ajustan para sonar más pequeños. «Como 15.000 pesos». Cerré los ojos. «Ciro, te dije la última vez que no puedo seguir haciendo esto». «Siempre dices eso», respondió con irritación colándose. «Y siempre ayudas. No pediría si no fuera serio». Tragué saliva. «¿Qué pasó con la lana que te di en marzo?» Otra pausa. Más larga esta vez. Surgieron cosas. Esa frase otra vez. La misma que usaba para todo lo que importaba solo para él. «Veo qué puedo hacer», dije ya sabiendo qué significaba eso. Una semana después, llamó el banco. La mujer en la línea era cortés profesional. «Le llamamos por un saldo pendiente asociado a su nombre», dijo. «¿Mi nombre pregunté?» «Sí, señora. Una cuenta de servicios. Parece que la pusieron como referencia». Mi estómago se hundió. No abrí ninguna cuenta nueva. La abrió su hijo, dijo con dulzura. La puso como autorización. Le agradecí y colgué antes de que mi voz me delatara. Mis manos temblaron mientras me sentaba en la mesa de la cocina mirando nada. Ciro no había pedido. No me había avisado. Simplemente había asumido. Cuando lo confronté, su tono cambió inmediatamente. «Lo estás haciendo más grande de lo que es», dijo. «Es solo papeleo». «Usaste mi nombre», respondí, sin preguntar. «Sabía que estarías de acuerdo», dijo. «Siempre lo estás». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó muy quieto. No grité, no lloré. Terminé la llamada temprano y me quedé sentada mucho después de que la pantalla se oscureciera. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba pesado con comprensión. Empecé a prestar atención después de eso. No con enojo, sino con claridad. Las peticiones no pararon. Lana para gasolina, renta. Una emergencia que siempre era urgente y nunca explicada. Cada vez, la gratitud duraba exactamente lo que la transacción.
2 días después de esa última llamada fui al centro sola. No le dije a Matilde. No le dije a nadie. Entré a la central de autobuses con una lista doblada en el bolsillo y una resolución que se sentía extrañamente calmada. Un boleto, le dije a la taquillera. De ida. Me preguntó a dónde iba. Se lo dije. Me preguntó si quería fecha de regreso. No dije. Solo de ida. Pagué y acepté el boleto sin ceremonia. No lloré. No dudé. Lo doblé con cuidado y lo puse en un sobre antes de salir del edificio. En el camino a casa me sentí más ligera que en años. No aliviada. Decidida. Esa noche Ciro llamó otra vez. «Mamá, ¿enviaste la lana?», preguntó. No dije. «¿Cómo que no?». Su voz se afiló. «Dijiste que ayudarías». Dije que vería qué podía hacer, respondí. Y lo vi. Se rió con sorna. «Entonces eso es todo. ¿Me cortas? Estoy parando», dije en voz baja. «Hay diferencia». Me colgó. Me senté en mi cama después y puse el sobre en el cajón debajo de todo lo demás. Se sintió como poner un límite, en vez de esconder un secreto. No compré el boleto por rencor. No lo compré para castigarlo. Lo compré porque finalmente entendí que quedarme me costaba más de lo que irse. Jamás podría. Y una vez que lo acepté, el silencio se sintió como honestidad en vez de miedo. No me enteré de inmediato. Esa fue la parte más cruel. Por unas horas aún creí que podría caber una explicación que no me vaciara. Un neumático ponchado. Un turno de último minuto. Algo inconveniente, pero perdonable. Fue Matilde quien me lo dijo. Llamó justo después de las 4. Casi no contesté. Mi voz aún se sentía frágil, como si pudiera romperse si la manejaba sin cuidado. Elda dijo con dulzura: «No estaba segura si decirte, pero pensé que debías saber». «¿Saber qué?», pregunté. Hubo una vacilación en la línea, luego un suspiro. «Ciro está en una fiesta». Mi sobrina subió fotos. Es allá en la calle Pino. Un grupo grande. Globos. Música. Cerré los ojos. «Una fiesta», repetí. «Sí», dijo. «Lo siento». Le agradecí y terminé la llamada antes de que agregara algo más. No quería simpatía. Quería silencio para oír mis pensamientos claramente. Me senté con mi celular en el regazo un buen rato. Luego abrí la pantalla. No tuve que buscar lejos. Ciro no era cuidadoso en línea. Nunca tenía que serlo. Ahí estaba cerca del tope de su feed. Una foto de él sosteniendo una bebida, el brazo alrededor de un amigo, sonriendo amplio y despreocupado. Un banner al fondo decía: «Feliz cumpleaños». Confeti en el piso. Risas capturadas a media acción. El sello de tiempo decía 1 hora atrás. Deslicé. Otra foto. Mismo lugar. Ángulo diferente. Ciro riendo otra vez, cabeza echada atrás, vivo de una manera que ya no parecía ser conmigo. Puse el celular abajo despacio. «Entonces ahí estabas», dije al cuarto vacío. No era la fiesta en sí lo que dolía más. Era la facilidad de la elección. No había agonizado. No había pesado opciones. Simplemente había ido donde quería estar y dejado que el resto cayera donde cayera. Tomé el celular de nuevo y tecleé un mensaje. Vi las fotos. «Espero que te estés divirtiendo». Miré la pantalla, luego lo borré. Enviarlo solo invitaría excusas. Ya sabía cómo sonaban. En cambio, apagué el celular. El Día de las Madres dejó de ser una fecha en ese momento. Se convirtió en un símbolo. No porque fuera sagrado, sino porque era claro. Me mostró exactamente dónde encajaba cuando nada lo forzaba a elegir. Pensé en todas las otras veces que me había dicho no hacer un drama de las cosas. Las comidas pospuestas. Las llamadas regresadas días después. Las visitas acortadas por impaciencia. Así es, él había dicho una y otra vez. Lo que veía ahora era más simple. Así era como me trataba. Me levanté y caminé a la cocina recargándome en el mostrador, como si el piso pudiera moverse bajo mí.
Mi pecho se sentía apretado no con lágrimas esta vez, sino con algo más frío. No lo imaginé, dije en voz baja. No lo inventé. Las fotos de la fiesta se quedaron vívidas en mi mente. No porque fueran crueles, sino porque eran honestas. Me mostraban una versión de mi hijo capaz de aparecer por completo solo, que no para mí. Volví a la sala y me senté, manos descansando en mis rodillas. La casa se sintió estable otra vez, como si hubiera aceptado algo que yo había resistido. Cuando el sol bajó más y la luz se suavizó, no alcancé mi celular. No esperé un mensaje. Dejé que la tarde llegara sin expectativa. Para cuando llegó la noche, la verdad, se sentía asentada. Ciro no había elegido la fiesta sobre la comida. Había elegido a sí mismo sobre mí. Eran casi las 10 cuando el toque finalmente llegó. No fuerte, no urgente, solo firme lo suficiente para anunciar presencia sin pedir permiso. No salté, no me apresuré. Me levanté del sofá y caminé a la puerta al mismo paso que había caminado toda la tarde. Cuando la abrí, Ciro estaba ahí con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, hombros tensos, ojos saltando por encima de mí, al interior de la casa. «Hola, mamá», dijo. «¿Tienes un minuto?» No dijo «Feliz Día de las Madres». No dijo «Lo siento». Me hice a un lado y lo dejé pasar. «Puedes entrar», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Se movió rápido como alguien asustado, de que el suelo se moviera si se quedaba quieto demasiado. Se detuvo en medio de la sala y se volvió hacia mí. Oye, empezó frotándose la nuca. «Estoy en un aprieto». Esperé. «Mi renta está atrasada», dijo. «Y la luz. Hablan de cortarla». «¿Cuánto?», pregunté. Soltó un suspiro agudo. «Como 50.000 pesos. En total. Lo necesito esta noche». «Esta noche», lo dijo como si esa parte importara más. Me senté despacio. «¿Y el Día de las Madres?» Agitó una mano despectivo. «Lo platicamos después». «Esto es serio». Lo miré entonces. De veras lo miré. Su ropa estaba limpia, más nueva que la que usualmente usaba conmigo. Olía ligeramente a alcohol y colonia capa sobre algo dulce de la fiesta. «¿Fuiste a una fiesta?», dije. No lo negó. Ya estaba planeada. «¿Y la comida?», pregunté. Suspiró. «Mamá, no me salgas con esto ahora». «Ahora es ahora», respondí. Cambió de peso irritación cruzando su cara. «Te dije que se complicaron las cosas. Me prometiste», dije. No pensé que se armara todo un drama, espetó. «Siempre tomas las cosas personal». Algo dentro de mí encajó en su lugar. «Viniste por lana», dije calmadamente. «No a explicar». «No a disculparte». Abrió la boca, luego la cerró. «No estaría aquí si tuviera otra opción». «Esa es la verdad», dije. «No la que crees». Su voz se suavizó volviéndose persuasiva. «Mamá, te estoy pidiendo ayuda. Me has ayudado antes». «Sí», dije. «Y aprendiste que podías saltarte la parte donde yo importaba». Me miró tomado por sorpresa. «Eso no es justo». «Es exacto», respondí. Se pasó una mano por el cabello. «Entonces, ¿qué me estás castigando ahora? ¿Por una comida perdida?» No, dije. «Estoy respondiendo a un patrón». Se rió una vez agudo y sin humor. «¿De veras estás haciendo esto esta noche?» No respondí de inmediato. Me levanté y caminé a la puerta de la recámara, luego me detuve. No abrí el cajón. No toqué el sobre. Volví y me senté otra vez. «No tengo la lana», dije. Su expresión se endureció. «Siempre dices eso. Esta vez es verdad», respondí. Y aunque no lo fuera, la respuesta sería la misma. Me miró como si hubiera hablado un idioma que no reconocía. «Entonces, ¿qué se supone que haga?», resuélvelo, dije. «Como lo hacen los adultos». Se rió con sorna. «No manches». Lo miré a los ojos. «Lo que no se cree es que pensaste que esto funcionaría otra vez». Por un momento ninguno habló. Luego agarró su chamarra. «Bien», dijo. «Ya veo cómo es». Caminó a la puerta, se detuvo y se volvió.
Te vas a arrepentir. Lo observé con cuidado. Ya me arrepiento de fingir que era diferente. Se fue sin otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave final. Me quedé sola en la sala, mi corazón latiendo, pero mi mente clara, y entendí algo que no había antes. No había venido a arreglar las cosas. Había venido a ver si aún podía tomar. La palabra no se sentó entre nosotros como algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Ciro me miró como si no la hubiera oído bien. ¿Qué quieres decir con...? No quiero decir, no dije otra vez. Mantuve mi voz pareja como lo hago cuando no quiero que mis emociones tomen control del cuarto. Soltó una risa corta. ¿Estás hablando en serio? Sí. Caminó por la sala pasándose las manos por el cabello. Luego se detuvo frente a mí otra vez. ¿Sabes qué vas a pasar si no pago esas cuentas, verdad? Lo sé, dije. No van a esperar, continuó. Esto no es algo que pueda arreglar mañana. Entiendo, respondí. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? No te estoy haciendo nada, dije. Estoy haciendo algo por mí. Se rió con amargura. Entonces eso es un mal día y decides abandonarme. No caí en eso. Esto no es sobre un día. No finjas que no lo es, espetó. Estás enojada por la comida, por un tonto día festivo. Es sobre respeto, dije. Y sobre que asumes que siempre cubriré las consecuencias de tus elecciones. Paró de caminar y se inclinó hacia mí. Eres mi madre. Lo soy, dije. Y también soy una persona. Me miró claramente buscando la versión de mí que retrocedería, se disculparía, cedería. Cuando no la encontró, su tono cambió. Bien, dijo más suave ahora. Si es la lana el problema, te la regreso. Te juro. Hasta lo escribo. Lo has dicho antes. Respondí. Esta vez es diferente. Insistió. Haré un plan. Solo necesito ayuda para pasar este mes. Negué con la cabeza. No. Su cara se endureció. ¿Entonces estás bien con que pierda mi depa? No estoy bien con eso, dije, pero no soy responsable de prevenirlo. Dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. No manches. Después de todo lo que he hecho, lo miré con cuidado. ¿Qué es lo que crees que has hecho? Abrió la boca, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y revelador. Siempre has estado ahí, dijo finalmente su voz con acusación. Se supone que estés ahí. He estado ahí, respondí, por años. Esta noche es la primera vez que no arreglo algo que tú rompiste. Su mandíbula se apretó. Te vas a arrepentir. Me levanté. Me arrepiento de enseñarte que mis límites eran opcionales. Agarró su chamarra a movimientos agudos. No esperes que olvide esto. No espero nada, ya dije. Caminó a la puerta, se detuvo con la mano en la perilla y se volvió. Cuando esto me explote en la cara, recuerda que tú lo elegiste. Lo miré a los ojos. Elegí honestidad. Se fue sin otra palabra, la puerta cerrándose más fuerte que antes. Me quedé parada escuchando el eco desvanecerse. Mis manos temblaron no de miedo, sino del impacto de una decisión que había evitado por demasiado tiempo. Decir no me había destruido. Había cambiado algo que nunca podría volver a su lugar. Matilde no tocó cuando vino al día siguiente. Nunca lo hace. Se paró en el umbral y observó mi cara antes de decir nada, como si checara si aún era yo. «Te ves cansada», dijo. «¿Dormí?», respondí. «Solo no bien». Puso su bolso abajo y se sentó frente a mí. «He estado pensando en anoche». «Yo también», asintió una vez. «No creo que estés equivocada». Eso importó más de lo que esperaba. No le había dado detalles aún. No necesitaba. Había visto suficiente a lo largo de los años para reconocer un patrón cuando finalmente se paraba e introducía. «Quiero mostrarte algo», dijo sacando su celular. «Solo si quieres verlo». «Quiero», dije. No me pasó el celular de inmediato. «No quiero que te duela». «Ya duele», respondí. «Necesito saber si lo inventé». Lo desbloqueó y lo deslizó por la mesa.
Esta es la página de Ciro. Pública. La primera foto cargó despacio, luego nítida. Ciro en un concierto, luces de trasbrazo, alrededor de una mujer que no reconocí. El pie hablaba de una gran noche y sin preocupaciones. Deslicé. Un viaje de fin de semana a la costa. Una chamarra nueva. Cena en un restaurante donde una vez miré el menú en línea y cerré la página al ver los precios. ¿Qué tan reciente?, pregunté. Anoche, dijo Matilde. Algunas de esta semana. Seguí deslizando. Fechas, lugares, sonrisas que no parecían prestadas o forzadas. Me dijo que andaba corto para la renta. Dije. Matilde se recargó. Conozco a su casero. Mi prima renta el depa de al lado. Platican. Alcé la vista. ¿Qué significa eso? Significa que se atrasa seguido, dijo con dulzura. Pero no porque no tenga lana. El cuarto se sintió muy quieto. No de shock, de confirmación. Pensé en la noche que usó mi nombre en esa cuenta, en cómo había sido fácil para él asumir mi consentimiento. Llamé a la compañía de luz, agregó Matilde, no fingiendo ser tú, solo preguntas generales. Dijeron que el saldo que mencionó no vencía esta semana. ¿Cuánto era?, pregunté. Menos de 8.000 pesos, dijo. No 50.000. Cerré los ojos. Cuando los abrí, algo había cambiado permanentemente. Mintió, dije. Sí, respondió. Y esperaba que no checaras. Me recargué dejando que la verdad se arreglara prolijamente. No dramática, no cruel, solo precisa. Necesitaba ver esto, dije. Matilde extendió la mano por la mesa y cubrió la mía. No lo imaginaste, no exageraste. Lo sé, dije sorprendida de encontrar que lo decía en serio. Apretó una vez, luego soltó. ¿Qué harás ahora? No respondí de inmediato. Miré hacia el pasillo, hacia la recámara donde el sobre esperaba en su cajón. Hacia la versión de mí que había preparado en silencio para un futuro que no incluía disculpas constantes. Haré lo que debía hacer antes, dije. Matilde sonrió no triunfante, sino con alivio. Bien. Después de que se fue, me senté sola y abrí mi celular otra vez. No deslicé esta vez. No busqué prueba nueva. Ya tenía suficiente. Ver el panorama completo no me había enojado. Me había hecho estable. La oficina de Danilo Correa era pequeña y sin pretensiones, lo que aprecié inmediatamente. Nada en ella intentaba impresionarme. Se levantó cuando entré, ofreció un apretón firme y esperó hasta que me senté, antes de tomar su asiento, al otro lado del escritorio. «Usted es Elda Navarro», dijo checando un archivo. Matilde Herrera llamó antes. Dijo que sería directo. Respondí. «Lo intento», dijo. «Dígame qué necesita». No empecé con emoción, empecé con hechos. Las llamadas, la lana, la cuenta y mi nombre. Las mentiras. Observé su cara de cerca mientras hablaba, esperando incredulidad, juicio, cualquier cosa que me hiciera sentir tonta. En cambio, asintió. «Esto es más común de lo que la gente piensa», dijo. «Hijos adultos asumiendo acceso porque nunca se les negó». «Lo negué», dije. «Por primera vez. Y por eso está aquí», respondió calmadamente. Explicó las cosas sin apresurarse. Lenguaje claro, sin niebla legal. «Usted no es responsable de sus deudas», dijo Danilo. «No a menos que las firmara. Ponerla como referencia no le da autoridad». «No preguntó», dije. «Eso importa», respondió Danilo. «Y juega todo a su favor». Deslizó un papel por el escritorio. «Esto es una solicitud de congelamiento de crédito. Evita que abran nuevas cuentas a su nombre sin verificación». Miré el formulario. «¿Entonces no puede hacerlo otra vez?» «Correcto», dijo. «También redactaremos un aviso formal. No más asistencia financiera. No consentimiento implícito». Dudé. «Tiene que ser...» Duro. Danilo me miró a los ojos. «Tiene que ser claro». Esa palabra otra vez. «Claro». Se sintió como alivio. Trabajamos por la tarde. Preguntó cosas que nadie me había preguntado antes. ¿Qué quiere que haga su dinero por usted? ¿Qué necesita para sentirse segura?
¿Quién tiene acceso a sus cuentas? Cada respuesta quitaba algo. Culpa, obligación, viejos hábitos. No quiero desaparecer, dije en un punto. Solo quiero dejar de ser usada. Danilo asintió. Los límites no borran relaciones, las redefinen. Al final había un montón de documentos frente a mí. Avisos, restricciones, protecciones, cosas quietas que llevaban peso. Firma aquí, dijo señalando. Y aquí. Firmé con cuidado mi mano firme. Cuando terminé sentí algo asentarse en mi pecho que había estado suelto por años. Danilo reunió los papeles. Una vez archivados no tendrá acceso. Ni legal, ni casual. ¿Y si se enoja?, pregunté. Probablemente lo hará, dijo Danilo parejamente. El enojo a menudo sigue a la pérdida de privilegios. Me levanté y recogí mi bolso. Entonces, que se enoje. Sonrió ligeramente. Ese suele ser el momento en que la gente se da cuenta de que algo cambió. Afuera la tarde se sentía más quieta. No vacía, solo calmada. Cuando llegué a casa abrí el cajón y saqué el sobre otra vez. El boleto aún estaba ahí, exactamente donde lo había dejado. No lo saqué esta vez. No necesitaba. Mi celular vibró una vez. Un mensaje de Ciro. Tenemos que hablar. Lo miré, luego volteé el celular boca abajo en la mesa. Por primera vez su urgencia no dictaba mi respuesta. Había protegido lo que quedaba, y eso cambiaba todo. No le dije a Ciro lo que había hecho. No le avisé. No lo anuncié como él anunciaba sus emergencias. Simplemente seguí adelante. La primera llamada llegó 2 días después. Señora Navarro, dijo un hombre bruscamente. Le llamamos por un saldo pendiente, asociado a su dirección. Ya no autorizo contactos sobre las cuentas de mi hijo. Respondí. Por favor, anótenlo en sus registros. Hubo una pausa, sonido de tecleo. Está listada como punto de contacto. Revoco eso, dije. Efectivo inmediatamente. Otra pausa. Redirigiremos la comunicación al titular principal. Gracias. Dije y terminé la llamada. La siguiente llamada vino de un número diferente. Voz diferente. Mismas Asunción. No soy responsable, dije otra vez. Por favor, actualicen su archivo. Para la tercera llamada el tono cambió. Se niega a asistir. Me niego a ser mal representada. Contesté. Cada conversación fue breve, calmada, factual. No alcé la voz. No expliqué. No me disculpé. Cuando las llamadas pararon, el silencio se sintió ganado. Ciro llamó esa tarde. Les dijiste que dejaran de llamarte, dijo sin saludo. Sí, respondí. No tenías derecho, espetó. Tenía todo el derecho, dije. Es mi nombre. Solo empeoraste las cosas, dijo. Ahora están sobre mí. Siempre lo estuvieron, respondí. Su respiración fue aguda en la línea. Entonces eso es... ¿Te lavas las manos? Estoy retrocediendo. Dije. Hay diferencia. Se rió amargamente. ¿Crees que esto me enseña una lección? No estoy enseñando. Dije, estoy parando. Estás disfrutando esto. Acusó. No respondí. Estoy aceptando la realidad. Se quedó callado un momento. Cuando habló de nuevo su voz había cambiado, más baja, con pánico. Amenazan con cargos por atraso. Cobranza. Lo sé, dije. Y no te importa. Me importa, respondí. Solo que no intervengo. Alzó la voz entonces. Entonces, ¿qué ahora fracaso? ¿Enfrentas lo que pospusiste? Dije. Me colgó. Me quedé con el celular en la mano un buen rato después de que la llamada terminó. Mi corazón estaba firme. Mis manos no temblaron. No sentí ras de victoria ni emoción de venganza. Lo que sentí fue alineación. La semana siguiente llegaron cartas. No dirigidas a mí, sino a él. Reconocí las direcciones de remitente. No las abrí. Las apilé prolijamente y las puse junto a la puerta el día que vino a recoger una caja de cosas viejas que había dejado meses antes. Miró el montón y se rió con sorna. No tenías que hacer eso.
Son tuyas, dije. Tomó una escaneándola rápido. Su mandíbula se apretó. «Podías haberme avisado», dijo. «No necesitaba», respondí. Miró alrededor del cuarto como esperando encontrar algo más faltante. «¿De veras cambiaste?», murmuró. No dije. Paré de fingir. Llevó la caja afuera sin comentario. Después de que se fue, me senté y exhalé despacio. La casa se sentía diferente ahora. No porque él se hubiera ido, sino porque el peso que dejaba atrás no se quedaba. Por años había suavizado cada aterrizaje, llenado cada hueco, absorbido cada consecuencia destinada a alguien más. Ahora el suelo era suyo para pararse solo. No sabía si se levantaría. No sabía si caería. Lo que sabía era que por primera vez su vida era finalmente su responsabilidad. Y la mía era mía. Empecé con las cosas que no discuten. Las sillas extras fueron primero. Llamé a Matilde y le dije que tomara las que quisiera. No preguntó por qué. Nunca lo hace. Estas serán perfectas para el sótano de la iglesia, dijo pasando la mano por la madera. Siempre les faltan. Llévatelas. Respondí. Ya cumplieron aquí. Siguieron los platos que ya no usaba. Los envolví con cuidado hasta los astillados y los puse en una caja etiquetada «Cocina». Cuando Matilde volvió con su carro, agregué la caja a la cajuela. «¿Segura?», preguntó. «Segura», dije. Aún no toqué las fotos. Esas podían esperar. En los siguientes días la gente pasó en silencio. Sin anuncios. Sin explicaciones. La señora Álvarez de 2 casas abajo se llevó el librero pequeño. Una pareja joven de la esquina recogió la lámpara que Ciro había tirado años atrás y nunca reemplazó. «¿Aún funciona?», preguntó el hombre. «Funciona», dije. «Solo necesita otro cuarto». Cada cosa que se iba se sentía menos como pérdida y más como alineación. La casa respiraba mejor con cada espacio liberado. Ciro no llamó. No lo esperaba. En la tercera mañana sí apareció. No enojado esta vez. Cauteloso. «Oí que estás deshaciéndote de cosas», dijo parado en el umbral. «Sí», respondí. «¿Por qué?», preguntó. «No necesito tanto como antes», dije. Miró alrededor de la sala notando los huecos. «¿Estás hablando en serio con esto?». «Sí». Cambió de peso. «Podías haberme dicho». «No necesitaba permiso», respondí. Asintió una vez como aceptando un hecho que no podía cambiar. «Hay una caja en el closet del pasillo. Mis cosas viejas. Las separé», dije. La llevó afuera sin comentario. Cuando llegó a la puerta dudó. «¿De veras te vas?», dijo. «Me voy», respondí. No preguntó a dónde. No preguntó cuándo. «Bien», dijo en voz baja y se fue. El resto pasó en movimientos pequeños deliberados. Ropa doblada, cajones vaciados, papeles ordenados. Guardé solo lo que importaba ahora. No lo que importó una vez, no lo que esperaba que importara de nuevo. Por las noches dormí mejor que en años. En la última tarde me senté en el sofá desnudo y miré alrededor de la sala. Las paredes se sentían más ligeras sin el peso de la expectativa. El silencio ya no me acusaba. Matilde pasó con café. Nos sentamos en extremos opuestos del cuarto, tazas equilibradas en las manos. «Estás haciendo lo correcto», dijo. «Lo sé», respondí. «No pareces triste», observó. «No lo estoy», dije. «Estoy terminada». Sonrió ante eso. «Eso es diferente». Antes de irse me abrazó. Un abrazo real, no del tipo que intenta arreglar algo. Cuando el sol bajó bajo, llevé mi maletas a la recámara y la puse junto a la puerta. No me apresuré. No chequé la hora. Me paré en el umbral una última vez y miré atrás, no buscando arrepentimiento, no regateando con la memoria. Apagué la luz y cerré la puerta suavemente. Nada me siguió afuera, y por primera vez en mucho tiempo el silencio se sintió como paz, no ausencia. El celular sonó justo después del atardecer. Sabía que era Ciro antes de mirar.
El timing tenía un ritmo ya siempre cuando había agotado cada otra opción. Lo dejé sonar 2 veces no para castigarlo, sino para darme un respiro. «Hola», dije. Mamá respondió rápido. Demasiado rápido. «Necesito hablar contigo». «Te escucho», dije y lo decía en serio. No preguntó cómo estaba. No mencionó la casa ni las cajas que había visto irse, ni el silencio que había crecido entre nosotros. Fue directo al grano como siempre cuando la presión cerraba. «Congelaron mi cuenta», dijo. «No puedo mover nada. Tengo cargos acumulándose». «Lo sé», respondí. «No tenías que ir tan lejos», dijo. «Podías haberme avisado». «Te avisé», dije calmadamente. «Por años». Soltó un suspiro agudo. «No es lo que quiero decir». «Sé lo que quieres decir», respondí. «Quieres decir que no pensaste que seguiría adelante». Hubo una pausa. Podía oír tráfico detrás de él, una puerta de carro cerrándose cerca. «Esto está mal, mamá», dijo. «Estoy en problemas de verdad». «Te creo», dije. «¿Y estás bien con eso?», preguntó. «No estoy bien con eso», respondí. «Solo no lo arreglo». Su voz se suavizó tomando ese filo familiar que solía deshacerme. No me di cuenta de que era tan serio. Era serio cada vez, dije. Solo se siente urgente ahora porque me quité del camino. Se rió quedamente sin humor. «Entonces, que este es tu nuevo rollo amor duro. Esto no es una estrategia», dije. «Es un límite. Actúas como si no me importaras». Espetó. Me quedé en silencio. «Eso no es justo», continuó. «Sí me importas». «Entonces di algo que no sea sobre tus cuentas», respondí. Otra pausa. Más larga esta vez. «No estaría en este desmadre si no me hubieras cortado», dijo finalmente. «No es verdad», contesté. «Estás en este desmadre porque contabas con que me quedara callada». Su respiración se atoró ligeramente. «¿De veras no vas a ayudarme?», no dije. Cambió tácticas otra vez. «Perdón por el Día de las Madres». «Esperé». Debí haber ido, agregó. Se salieron de control las cosas. Cerré los ojos. «¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga?», preguntó, frustración colándose de nuevo. «Quería que vinieras porque querías estar ahí», respondí. «No porque necesitaras algo después». Se rió con sorna. «Estás guardando rencor». «Estoy guardando una línea», dije. Las palabras aterrizaron diferente esta vez. No discutió de inmediato. «Entonces, ¿qué ahora?», preguntó. «Ahora manejas tu vida», respondí. «De la misma manera que yo manejo la mía». «¿Y si la riego?», preguntó. «Entonces aprendes», dije. «Como lo hacen los adultos». Se quedó callado otra vez. Cuando habló su voz era más plana. «¿De veras cambiaste?». No dije. «Paré de desaparecer». No respondió. «Me voy pronto», agregué. «¿A dónde?», preguntó rápido. «No lo discuto», respondí. «¿En serio?», dijo. «¿Solo te vas?». «Sí». «¿Por cuánto?». No contesté. Mamá, dijo su voz apretándose. «Esto es extremo». «Lo extremo», respondí, era pedirme que financiara una vida en la que no me querías. El silencio se extendió entre nosotros, espeso e irreparable. «Entonces eso es todo», dijo al fin. «Eso es todo», respondí. Esperó como esperando algo más. Una disculpa, un suavizado, un rescate de último minuto. Cuando no vino su voz, se endureció. «No esperes que te perdone». «No te lo pido», dije. La llamada terminó sin adiós. Puse el celular suavemente en la mesa y me recargué sintiendo el silencio asentarse alrededor mío. Mi pecho se sintió firme. No entumecido, no enojado, solo claro. La llamada no había cambiado nada, y así supe que finalmente había terminado de intentar. La central de autobuses en la Ciudad de México olía a café viejo e impaciencia. La gente se movía con propósito, arrastrando maletas, checando pantallas, llamando nombres a celulares. Me quedé apartada de todo con una maleta a mis pies y mi boleto doblado prolijamente en el bolsillo del abrigo. «De ida». El chofer anunció el destino. Avancé sin dudar. «¿Necesita ayuda con eso?», preguntó señalando mi maleta.
Lo tengo, dije. Sonrió no sin amabilidad y me hizo pasar. El asiento junto a la ventana estaba vacío. Lo tomé poniendo mi bolsa debajo de mis pies, manteniendo una mano en el asa como si pudiera desaparecer si la soltaba. Cuando el motor arrancó una vibración baja, corrió por el piso y a mis piernas. No miré atrás cuando salimos. La ciudad pasó despacio al principio. Calles familiares, esquinas que había caminado por décadas, lugares que guardaban versiones de mí, que ya no necesitaba cargar. Mi celular vibró una vez en mi bolso. No lo chequé. El autobús se incorporó a la carretera y la Ciudad de México empezó a encogerse detrás. Edificios dieron paso a tramos abiertos de camino. El cielo se sentía más ancho aquí afuera. Una mujer al otro lado del pasillo se inclinó hacia mí. Viajando lejos, preguntó. «Lo suficiente», respondí. Asintió satisfecha con eso. «Bien», dijo. «A veces eso es todo lo que necesitas». Me recargué en el asiento y dejé que el ritmo del camino tomara control. Kilómetro tras kilómetro algo se aflojó en mi pecho. No de golpe. Gradualmente. Como un músculo que había estado apretado por tanto tiempo que olvidó cómo relajarse. Pensé en la casa, vacía ahora, silenciosa de una manera diferente que antes. Pensé en el sobre ya no escondido, ahora simplemente parte de mi pasado. Pensé en las llamadas que ya no contestaría. No estaba huyendo, estaba moviéndome. En la primera parada gente bajó y caras nuevas subieron. Me quedé donde estaba viendo el mundo cambiar en incrementos pequeños. Un hombre 2 filas adelante discutía suavemente en su celular sobre dinero. Un adolescente se reía demasiado fuerte con un amigo. Me sentí separada de todo. No sola, desatada. Saqué un cuaderno de mi bolsa y lo abrí en una página en blanco. Mi mano se quedó sobre ella un momento antes de escribir. No llego tarde a mi propia vida. Las palabras se veían firmes en el papel. Mientras los kilómetros pasaban, recuerdos surgieron no con dolor, sino con distancia. Ciro a los 6 años pidiéndome que le amarrara los zapatos. Ciro a los 20 pidiéndome cubrir una cuenta. La misma expectativa en formas diferentes. Exhalé despacio. En una parada de descanso bajé del autobús para estirar las piernas. El aire era más fresco aquí, más limpio. Una joven me ofreció la mitad de su sándwich. Demasiado para mí, dijo. Gracias, respondí aceptándolo sin culpa. Cuando subimos de nuevo, el asiento a mi lado se llenó. Un hombre mayor con ojos amables y manera cuidadosa. Primera vez en esta ruta, dijo. Primera vez en muchas cosas, contesté. Se rió suavemente. El mejor tipo de viaje. Viajamos en silencio cómodo después de eso. Sin necesidad de explicar. Sin necesidad de actuar. Mientras el sol bajaba la luz, se suavizó por los campos afuera de la ventana. La observé sin urgencia. No había lugar donde necesitara estar, excepto a donde iba. Mi celular vibró otra vez. No lo alcancé. Recargué mi cabeza contra la ventana y cerré los ojos sintiendo el autobús llevarme adelante, sintiendo el peso que había dejado atrás quedarse ahí. Cuando abrí los ojos de nuevo, el camino se extendía adelante abierto y sin reclamo, y por primera vez en años me sentí lista para encontrar lo que esperara al final. El pueblito era quieto de una manera que no me pedía nada. Había llegado 2 semanas antes rentado un lugarcito cerca del lago de Pátzcuaro y aprendido el ritmo sin anunciarme. Café mañanero en el mismo changarro. Caminatas junto al agua sin checar la hora. Pláticas que empezaban y terminaban sin expectativa. En el Día de las Madres me desperté temprano por costumbre. Luego me reí suavemente de mí misma. Sin reservaciones, dije en voz alta. Sin mesa que poner. En el changarro la mesera Lena, como de 30 y tantos ojos cansados pero amables, puso mi taza abajo. «Feliz Día de las Madres», dijo. «Gracias», respondí. Y lo decía en serio, sin prepararme para decepción. «¿Tienes hijos?», preguntó casualmente. «Tengo un hijo», dije. Asintió. «¿Lo oíste hoy?». No contesté. Esperó dándome espacio para agregar algo más.
Y está bien, dije. Sonrió sorprendida pero respetuosa. Bien por ti. Más tarde esa tarde mi celular vibró. Un mensaje. Me llegó un aviso de corte. Se fue la luz. Estoy quedándome con un amigo. Lo leí una vez, luego otra. No había disculpa, no reconocimiento del día. Solo información entregada como siempre entregaba malas noticias, como si listar hechos hiciera desaparecer la responsabilidad. Tecleé una respuesta, luego la borré. Ya no necesitaba explicarme. Caminé al agua, en cambio. Me senté en una banca. Dejé que la brisa pasara por mí sin resistencia. Pensé en todo lo que no había hecho. No había gritado. No había aparecido para avergonzarlo. No lo había expuesto a amigos ni demandado gratitud. No había tomado venganza como la gente espera que se vea la venganza. Lo que había quitado era acceso. Y eso era lo único que había importado siempre. Esa tarde Matilde llamó. «¿Suenas más ligera?», dijo después de que contesté. «¿Lo estoy?», respondí. «Tampoco me ha llamado a mí», agregó con cuidado. «Lo sé», dije. Hubo una pausa. «¿Te sientes culpable?». No contesté. «Me siento honesta», exhaló aliviada. «Entonces hiciste lo correcto». Más tarde hubo otro mensaje. «¿Podemos hablar?». Esperé una hora antes de responder. «No esta noche». 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Estoy intentando arreglar las cosas. Miré las palabras, luego tecleé despacio. Yo también. Eso fue todo. Volteé el celular boca abajo y preparé cena para una. Simple. Suficiente. Comí sin apresurarme. No imaginé una silla vacía. No me preparé para una versión del día que no estaba pasando. Antes de la cama abrí el cajoncito junto a la ventana y saqué el sobre. Dentro estaba el billete de 100 pesos que había guardado de la primera vez que Ciro me pidió lana como adulto. Necesitaba gasolina, dijo. Le di 200. Me regresó 100 después y se rió llamándolo interés. No sabía entonces en qué se convertiría. Alisé el billete una vez y lo puse de vuelta. Ya no era dolor. Era prueba. A la mañana siguiente mi celular sonó. Número desconocido. Contesté. Mamá, dijo Ciro. Su voz era diferente, cansada, despojada de certeza. «¿Puedo hablar un minuto?», dije. «No llamo por lana», dijo rápido. «Esperé». «La regué», dijo. «Mucho». Me quedé en silencio. «No sé cómo arreglarlo», agregó. «Esa parte es tuya», respondí. Un respiro largo en la línea. «¿Estás terminada conmigo?». No, dije. «Estoy terminada con mentir». Tragó saliva. «Entonces, ¿qué somos ahora?». Elegí mis palabras con cuidado. «Somos honestos, por primera vez». No discutió. «No sé cuánto tiempo tome esto», dijo. «Lo sé», respondí. «No te estoy cronometrando». Otra pausa. «Feliz Día de las Madres», dijo en voz baja. «Gracias», contesté. Terminamos la llamada sin promesas. Esa noche me paré junto a la ventana y vi el agua oscurecerse mientras el sol bajaba. Sin actuación. Sin rescate. Sin esperar. Solo yo parada en una vida que finalmente encajaba. Si esta historia te tocó, tómate un momento para dar like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios o suscribirte para más historias sobre límites, dignidad y fuerza quieta. No abandoné a mi hijo. Abandoné la mentira de que el amor significaba borrarme a mí misma. Si el amor requiere autodestrucción, ¿fue amor alguna vez?